En la serranía de Chiapas, en la selva lacandona, se localiza Laguna Metzaboc, en Ocosingo, el municipio con más extensión territorial del estado de Chiapas. Esta laguna fue ocupada desde el periodo denominado Preclásico Tardío en el año 200 a.C. Después, hubo un abandono de sus habitantes entre el año 300 después de Cristo y 1200 después de Cristo, cuando solo fue visitada por peregrinos mayas. Conozcamos el trabajo de grandes científicos que han pasado más de 15 años de su vida explorando y descubriendo las maravillas que guarda la cultura maya lacandona en una selva llena de símbolos. Detrás de cada imagen de la naturaleza hay mucho que contar. Tomás Torres Guzmán es un apasionado aventurero que ha viajado con su cámara por los rincones más sorprendentes de la naturaleza. Acompáñalo en sus aventuras por el corazón de la ciencia en Chiapas, con los científicos más comprometidos con la vida silvestre y ambiental. La ciencia y la naturaleza se unen bajo la mirada de Eptón para rescatar, proteger y preservar el tesoro más grande de México, su biodiversidad. El diario de un aventurero, la ciencia en el corazón de Chiapas. Desde siempre he sido un gran soñador, con metas e ilusiones por lograr. Pero también he descubierto que poniendo los pies en la tierra, que entre más te esfuerces y trabajes por lo que anhelas, esos sueños se hacen realidad. Desde niño me ilusionaron dos cosas. La primera, ser fotógrafo, meta que ya he podido lograr, y la segunda es ser arqueólogo. Hoy, a mis 42 años, aunque no soy arqueólogo de profesión, ser fotógrafo y productor documentalista me han acercado en diversas formas a explorar este maravilloso mundo. Estoy en el Museo de Arqueología e Historia del estado de Chiapas, un sitio muy importante para quienes gustan de apreciar los vestigios que dan cuenta del paso de nuestros antepasados, del esplendor de sus culturas y la trascendencia marcada en la historia, y que sigue permanentemente hasta nuestros días. Hoy vine a visitar especialmente la exposición temporal de Metzaboc, y es aquí donde inicia esta fascinante aventura. Casualmente, tuve la oportunidad de encontrarme con Joel Palca, un profesor de la Universidad de Arizona. Él es un reconocido arqueólogo, antropólogo y etnohistoriador de las religiones indígenas, el arte y el contacto intercultural en México y Centroamérica. Sí, yo soy el Joel Palca, yo soy profesor de arqueología en Arizona y soy el director del proyecto arqueológico Metzaboc. Ahí trabajo con una comunidad de gente lacandona para investigar la cultura maya. Sí, he escrito dos libros, uno sobre la cultura lacandona y los cambios en su cultura a través del tiempo. Y el segundo libro sobre peregrinaciones religiosas en la cultura maya y a través del tiempo, de hace 2000 años hasta ahora. Sí, es el trabajo que hemos hecho, que es algo ya por 15 años en Metzaboc, es como 5% de lo que Metzaboc ofrece, de aprender sobre la historia, las culturas, que es muy importante porque, primero, esos sitios en Metzaboc fechan antes de Palenque y Yaxchilán, y no sabemos mucho de las culturas antes de Palenque y Yaxchilán y otros sitios famosos mayas.
también fechan después de cuando colapsan esos sitios Palenque y Yaxchilán, la gente vivía en Menzoboc. Entonces parte de aprender sobre la historia no conocida es muy importante ese lugar. Sí, es que se necesita como 200 años, porque hay una ciudad muy grande en Menzoboc, que es de fecha antes de Palenque, es muy grande, mide como casi 1 kilómetro por medio kilómetro, es grande y que tiene muchas casas antiguas y templos y palacios y montículos. Y alrededor de las lagunas de Menzoboc también hay muchos sitios arqueológicos que se necesita investigar. Y son siglos y siglos de trabajo. Y después de esta interesante charla con este experto, decido definitivamente conocer más a fondo este ancestral y mágico lugar llamado Metzaboc. En esta gran aventura me acompaña Josh Lozada, doctor arqueólogo, especialista en la cultura maya. Y el maestro Elmer Ferras Coutinho, un apasionado de la aventura, de la naturaleza, de la ciencia y la cultura en Chiapas. Hoy es director del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas. Capitaneados por Luis Lima, decidimos volar desde Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas, al municipio de Palenque, ubicado a 250 kilómetros rumbo al noroeste del estado. Entre más nos acercamos a la selva, el escenario fue cambiando poco a poco. Los tonos grises se fueron transformando en verdes. Ahora entiendo por qué la selva lacandona es perennifolia, es decir, una selva siempre verde. Nosotros estaremos establecidos el próximo experiencia. Correcto, Foxtrot. Aterrizamos. E inmediatamente tomamos carretera para dirigirnos a nuestro esperado destino. Metzaboc. Pero no quisimos perder el momento de mostrarles por qué los fotógrafos adoramos el momento cumbre del día, el cual nombramos la hora dorada. Les presento el lago de Metzaboc. Este mágico lugar denominado como el lugar de los lacandones más tradicionales. De inmediato me senté a platicar con mi amigo Rafa, un lacandón de origen que nos cuenta un poco de su vida, de sus tradiciones y el inmenso valor que representa ser un habitante de la selva lacandona. Es el lugar de Metzaboc, se llama acá. Pero Metzaboc vive más hasta allá en otra laguna, pero acá en Lagunita se llama Tzibana. Ese es el nombre de acá, Laguna del Tzibana. Mira, te voy a contar dónde venimos hace tiempo con mis padres. La gente, los primeros vivía porque acá no había gente, básicamente pura montaña y laguna. Y después toda la gente se vivieron por el Monterríbano. Monterríbano, y yo me nací por las Islas Flores, pero también ahí mismo en Monterríbano. Vive adentro de los celtales porque no hay terrenos, así nomás vivo y después poco los celtales dijo que ya ves, aquí ya no puedes quedar acá en mi parcela, ya puedes salir, busquen su lugar para que puedes vivir, dice.
Llegaban mis abuelos, nos encontró al Celestino, no, dice, vente acá hay suficiente de terrenos para vivir, dice, no hay gente acá, vénganse todo acá, hay comida, hay pescado para comer, todo. Entonces empezó a venir los demás gentes de Montelíbano, ahí estuve, poco a poco vino la gente, va a venir caminando. Poco a poco ya llegaba acá a hacer sus casas, ya ves que la gente tenía sus dioses, usan la cueva de Metzaboc y el Sibaná. Pues ellos tienen que preparar sus casas, su iglesia de sus dioses. Entonces, poco a poco terminaba de hacer su iglesia, entonces empiezo a venir, a vivir, nos quedamos acá. Y con esta charla tan profunda, casi sin sentir, nos llega la noche. En una selva plagada de historias, de magia, de misterio, cobijados por una cultura ancestral y una fantástica biodiversidad. Amanece y no perdemos tiempo para ir a conocer las maravillas que nos tiene guardada esta magnífica laguna de Metzaboc. Se ha sumado en esta aventura nuestro amigo Mincho, un lacandón convertido. Así se les dice a los hombres y mujeres que han cambiado de religión y por lo consiguiente han cambiado su vestimenta y apariencia física. Él nos acompaña con su hijo y muy amablemente nos guía a la primer parada de este emocionante viaje científico. Visto con arte rupestre y hay un petrograbado de una serpiente emplumada. Creo que está bajo el agua, pero era un marcador, como en el río Nilo había el nilómetro, marcaban los niveles del Nilo. Pues aquí también era un marcador del nivel de la laguna, la serpiente emplumada. A lo lejos, divisamos algo que nos parece ser muy interesante. Son pinturas rupestres. Nos encontramos en el risco Sibaná. Es un risco con arte rupestre y cuenta con arte rupestre de diversas temporalidades. Entonces el arte rupestre más antiguo data del periodo preclásico tardío, que va del 200 a.C. al 200 después de Cristo. Son dos figuras humanas de gran formato, es la diferencia de este arte rupestre más antiguo, y al parecer son gente de élite, mayas de la élite, porque tienen una especie de collar, usan su taparrabo y también en la mano sostienen un elemento que puede ser como una especie de incensario para quemar el copal. Después de este momento, la laguna fue abandonada durante muchos años. Estamos hablando del 300 después de Cristo al año 1250 después de Cristo. Entonces se abandona por completo esta laguna y solo la estaban visitando peregrinos mayas. Mientras estaba ocupando Palenque, Bonampak o Yaxchilán, por ejemplo, esta laguna no estaba habitada. Entonces parece ser que la gente nada más venía para hacer ciertas peticiones durante las peregrinaciones. El arte rupestre vuelve de nuevo con la gente hacia el año 1250 después de Cristo. Entonces la gran mayoría de las pinturas rupestres que podemos ver datan de ese momento. En este risco hay varias manos al negativo que son de adultos, pero también hay manos de niños. Eso es algo muy interesante. Entonces los niños también estaban pintando en estos riscos. Además de manos y figuras humanas, tenemos figuras de animales como un mono.
Y el mono era importante porque era precisamente la representación del dios Sivana. El dios Sivana es el dios de la escritura y de la pintura. Aprovechaban el nivel más alto de la laguna para poder ahí hacer sus pinturas. Ahora, las pinturas eran hechas a partir de óxidos de hierro, es decir, hematita. Entonces la hematita la conseguían de algunos yacimientos, de algunos afloramientos. Obtenían el pigmento, lo pulverizaban, ¿no? Obtenían el polvo y ya con el polvo se le agregaba algunos otros elementos como aditivos, como aglutinantes, y con ello hacían su pigmento. Ya este pigmento podrían utilizar los dedos con sus manos o bien con algunos pinceles. En el caso de las manos al negativo, la técnica era ponerse el pigmento en la boca, poner la mano y posteriormente esparcir el pigmento con la boca. De inmediato, continuamos con nuestro recorrido y ahora nos dirigimos al mirador. Acá es donde entenderemos cómo el paisaje fue parte de la cosmovisión maya. A mitad del camino, Mincho nos revela un secreto ancestral: flores y plantas curativas de la cultura maya. ¿Y de qué nos puede sanar esta planta? La picadura de la serpiente. Sí, y con ese han curado varias personas nosotros de Metzabuc. Si te muerde una serpiente, ¿tú haces un té o lo puedes comer así? Si estás en la selva, ajá, pues no hay otra manera para que te ayude. Hay que masticar para que te ayude. Y te ayuda. Pero llegas otra vez en la casa, lo puedes hacer un té, tomas 3 veces el vaso del té y vas con unos 3 días o 4 días con su té y así va sanando. Y ya te recuperas de la mordedura de la serpiente. Exactamente. Mira, qué maravilloso. Entonces, ¿cómo se llama? Se llama Mac-Urín. Mac-Urí, ¿qué significa? Pues de verdad no sé, pero en nuestra lengua nosotros así se llama. Mac-Urí. Mac-Urí. El ascenso a la montaña me hace reflexionar cuán afortunados somos en tener una selva llena de magia y tan llena de historias. Cuando visitas una familia como antes, nosotros como los mayas, viven separados lejos. Entonces ellos llegan, tocan en esa forma como un golpe, ya sabe que viene un visita, porque no pueden entrar sin aviso. Una vez que Elmer nos ayuda a avisar que pasaremos por esta montaña, continuamos. Vamos. La subida ha sido bastante extenuante, pero tenemos una gran sorpresa. Seguro vale la pena. Acompáñenme. Y por fin llegamos al mirador. El nombre de Metzabuc significa en lacandón Señor que hace la lluvia. Y además está relacionado con el relámpago y la muerte, como Tlaloc. Es por ello que esta laguna fue tan importante para los mayas, debido a que les proveyó de agua y de recursos alimenticios. Ahora vamos a una zona arqueológica donde Jos Lozada ha trabajado por más de una década. Nos encontramos en el sitio arqueológico de Sivana. Este sitio era muy importante al situarse muy cerca de la laguna. Lo que tenemos aquí es un muro de una fortificación. Este sitio ya ha sido estudiado desde el año 2005 por el doctor Joel Palca de la Universidad Estatal de Arizona y por la arqueóloga Fabiola Sánchez. Desde esa fecha hasta la actualidad se ha venido investigando esta clase de sitios arqueológicos. Lo interesante de este punto es que estamos ante un muro de una fortificación.
Entonces, si hablamos de fortificaciones, estamos hablando de un momento de conflictos militares entre los mayas. Este sitio tiene varias ocupaciones de varios momentos. Los montículos más grandes que vemos a los costados datan del periodo preclásico tardío, 200 a.C. a 200 después de Cristo. Cuando se abandona la laguna, esta zona queda obviamente desocupada, pero hacia el año 1250, que vuelven los grupos mayas, construyen este muro. Como podemos ver, es un muro de baja altura, ¿no? Es ancho, pero en el centro del muro los antiguos mayas colocaban una empalizada, es decir, una serie de palos altos, podían tener de 3 a 4 metros de altura, y de esa manera entonces proteger la ciudad. La ciudad está ubicada en esta área. Para proteger la ciudad desde la laguna es muy fácil ver la entrada de enemigos y es fácil emboscarlos. Sin embargo, hacia atrás de la ciudad, en la parte selvática, es complicado. Por eso los mayas diseñaron una estrategia militar para proteger su ciudad en un momento de mucho caos, de mucho militarismo, porque la gente estaba buscando precisamente el agua y era la manera ideal para defenderla. Y con el paso del tiempo, la vegetación, la lluvia, la erosión, pues los cubre de capas de tierra. Capas de tierra, vegetación que cae también, agua, y todo eso entonces hace que estas pirámides, estas estructuras, se vuelvan montículos de tierra también y piedra. Cuando llegan entonces los investigadores tienen que hacer una liberación arqueológica, es decir, se tiene que hacer una excavación bien controlada, muy sistemática, de manera que se pueda ir quitando todas esas capas de tierra, dejando solamente las piedras en su lugar original. Obviamente que las piedras han estado ya muy removidas, porque con el paso de los años las raíces de los árboles han empujado estas piedras, entonces a veces las encontramos caídas o tiradas. Lo que hacemos entonces es imaginar desde dónde pudieron caer esas piedras. De hecho, hacemos estudios incluso del ángulo que tienen las piedras en el piso, y de esa manera podemos reconstruir desde dónde vienen rodando. Obviamente que esto lo hacemos a través de ya años de experiencia. Este es un primer ejercicio que realizamos de consolidación. Para eso tenemos que hacer una excavación muy controlada, limpiar todas las piedras, hacer dibujos, hacer fotografías, levantamientos arquitectónicos, y de esa manera podemos estar seguros de la altura y el ancho de un elemento arquitectónico. Me hace muy feliz saber que de alguna manera he podido contar esta aventura, una historia donde hombres y mujeres buscan historias reales, suspendidas en el tiempo. Y es en el 2005 cuando Joel Palca decide iniciar esta aventura científica, y hoy Jos Losada, arqueólogo y amigo, se encarga de continuar descifrando el misterio maya de esta selva lacandona llena de símbolos y misterios. Doy gracias a Dios por permitirme conocer esta maravilla natural y cultural que le pertenece a Chiapas y a México. Porque sin selvas, las ciudades no existirán.